siempre nos atiende muy amablemente el doctor Marcelo Arancibia para que nos comente un hecho que yo me he enterado a través de un medio de comunicación. El 11 de septiembre fue el Día del Maestro, se conmemoró un aniversario más del paso de la inmortalidad del Maestro de América, Daniel. Estamos hablando de Domingo Faustino Sarmiento, Daniel. Desconocía que desde la dirección de este Museo Nacional Histórico, la Casa Natal de Sarmiento, se había realizado una serie de conferencias en donde, bueno, un personaje deleznable como Axel Kaiser, creo que no me equivoco, haya venido a nuestra provincia, un tipo de ultraderecha que trata a todo aquel que no piensa como él como parásito mental. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, y a la audiencia de FM Alas. Marcelo, esto es así, ¿cierto? Sí, yo también me enteré ayer domingo, me llegó una publicación de un blog del periodista sanjuanino Guillermo Alamino, quien, bueno, exponía de que la Casa Natal de Sarmiento, que es un museo, el primer museo nacional, estaba organizando una serie de charlas en conmemoración a un aniversario más del fallecimiento de Sarmiento por el Día del Maestro, y una de estas charlas quería establecer un paralelismo entre el libro El Facundo de Sarmiento y el libro que vos mencionás de este político chileno de ultraderecha vaya fascismo, Axel Kaiser, que se llama Parásitos Mentales, que es un libro que él se lo llevó y que lo presenta Milei, y hasta la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el presidente permanentemente hace referencia, como vos bien dices, todo el que no piensa como él es porque es un parásito mental o tiene parásito en la cabeza. Y bueno, esto de apropiarse de la historia, de tratar de usar ideológicamente a un prócer, a un personaje como fue Domingo Faustino Sarmiento, y querer decir que si Sarmiento viviera sería libertario y apoyaría todas las políticas del gobierno nacional, lo mismo que hacían los kirchneristas en su momento, que era usar y deformar la historia para sus intereses políticos propios. Bueno, esto es un rasgo distintivo de los populismos, vaya totalitarismo, sean de izquierda o de derecha, que es el uso de la historia para beneficio ideológico del gobierno. Y esto es lo que, bueno, yo he planteado y ya ha tomado eco en algunos medios de comunicación correctamente, porque, bueno, habría que revisar este tipo de conducta que el Estado Nacional está llevando adelante, que son similares a las que hacía el kirchnerismo, y vos te acordás en Paca Paca, el canal de cable para niños, que, bueno, presentaba a los próceres según la conveniencia ideológica o política del gobierno de turno, y eso es muy repudiable. Marcelo, después no nos preguntemos por qué, está de más analizar el por qué pierden seguramente no les va a ir muy bien en octubre, ¿no, Marcelo? Porque la sociedad tiene otros problemas y se cansó del personaje o de estos personajes, ¿no, Marcelo? Sí, esto del debate o la lucha cultural, como ellos le denominan, es un batalla cultural, lo cual es una gran mentira. Es una mentira, pero para ellos, como era para el kirchnerismo, es indispensable para intentar legitimar las políticas que iban adelante. Ahora, lo que no pueden explicar son las contradicciones. A ver, Sarmiento, cuando fue gobernador de la provincia de San Juan, construyó 18 escuelas, y cuando fue presidente de la Nación, 800 escuelas. Bueno, Javier Milei, desde que asumió la presidencia, no ha inaugurado una sola escuela, ni un jardín de infantes. Y atrás de la construcción de esas 818 escuelas, hay obra pública. Claramente sin saqueo, sin corrupción, sin choreo. Porque Sarmiento, entre otras cosas, fue un personaje con una ética que debiéramos también traerla al presente para ver si ese legado se puede cumplir. Hay una anécdota muy interesante, y es que cuando era presidente Sarmiento, él tenía un sobrino que estudiaba en París, y de su sueldo Sarmiento le mandaba plata para que pudiera estudiar. Cuando Sarmiento se le estaba terminando la presidencia, le mandó a decir al sobrino de que, bueno, que no iba a poder mandar más plata porque iba a dejar ser presidente, y
los recursos tenía que ganárselo de otra manera. Entonces un secretario, un personal ahí de Sarmiento le dijo, pero si usted es presidente, antes de irse, desígnelo en algún cargo y de esa manera pueda terminar su sobrino sus estudios en Francia. A lo cual Sarmiento dijo, no, mientras yo sea presidente nunca habrá un pariente mío, ni dejaré un pariente mío en la nómina salarial del Estado. Bueno, nosotros estamos en un gobierno nacional que cogobiernan dos hermanos. Exactamente. Entonces, estas contradicciones, este uso de la historia para justificar ideológicamente un gobierno, me parece demeslable, repudiable, y así como lo era en la época del kirchnerismo, también hay que decirlo en esta época de Milei presidente. Sí, nos vamos un poco a la historia, ¿no? Este ejemplo que acabas de poner de Domingo Faustino Sarmiento, cuando, manifestó que mientras él fuera presidente no iba a haber ningún tipo de familiares en ningún cargo que tenga que ver con el Estado. Recordemos la figura de Arturo Illia, que tuvo que vender el auto para que su esposa fuera atendida y no gastar los recursos justamente del Estado. No tenía casa. No tenía casa. La comunidad de Cruz del Eje le regaló una casa. Bueno, la verdad que esos ejemplos, qué bien que nos harían hoy por hoy en la República Argentina, en todos lados, pero empezando por la cabeza fundamental que es la presidencia de la Nación, porque esta dicotomía que hay entre los hermanos Milei nos está haciendo mucho daño a la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, en este caso en particular me parece muy grave. No es el primer caso. Ustedes recordarán que hace unos meses atrás hubo un debate nacional cuando creo que era para el 9 de julio, en un canal de televisión, no sé si creo que era TN, sí, hizo un reportaje al director de la casa de Tucumán, que vendría a ser un cargo equivalente al que tiene acá una señora que está al frente del Museo Exactamente. de Sarmiento. Sí. Y hubo también con la periodista, una historiadora que sale en el programa de Carlos Pañi, Perochena, una discusión. Exactamente. El funcionario nacional también hizo planteó una apropiación de la historia en beneficio de Milei, como queriendo decir que los patriotas del 9 de julio, si vivieran, serían todos libertarios. Claro. Entonces, Perochena, que es una historiadora profesional, le contesta diciendo que estaba equivocado y que no podía deformar la historia para un beneficio ideológico particular. Y bueno, eso generó un debate nacional y creo que este tema también lo debería hacer, porque es el momento de ponerle los límites a un gobierno que, se da esto que no son lujos, sino estas posturas que son preocupantes, porque, hacer decir que si Sarmiento viviera sería mileísta, no tiene nada que ver con la realidad, porque, insisto, Sarmiento, el padre de la educación, construyó un Estado de Derecho, lo hizo sobre la base de una constitución donde él se hacía respetar las libertades primarias, como la libertad de expresión, cosa que el presidente de la Nación considera que no damos lo suficiente a los periodistas. Creía en la educación pública, Milei no cree en la educación pública. En este libro de Kaiser, cada uno se la tiene que arreglar como pueda. Y si hay algo que iguala a la sociedad y que permite más allá si naciste rico o pobre, con o sin poder, es la educación. Exactamente. Y si está en crisis es porque, no le prestamos atención a la necesidad de tener una educación pública de calidad. Marcelo, volviendo a esta locura de la batalla cultural, porque lo único que, le llaman batalla cultural a insultar, y me consta en las redes sociales, te llaman los libertarios cuca, sidoso, mandril, todas las palabras que utiliza el primer mandatario, Marcelo. Sí, hay un listado larguísimo de expresiones. Podemos hacer una enciclopedia.
Sí, y el presidente creo que le han pasado los datos de encuesta que dicen que ya es contraproducente. Claro. Incluso esto lo sostiene un grupo de fanáticos que, bueno, como pasa en estos regímenes que se consideran redentores, terminan aislados. Entonces, bueno, creo que todas estas cuestiones hay que empezar a poner el límite y freno, y hay que salir al debate público para decir, che, no utilicen a Sarmiento para fines ideológicos propios, porque no es así. Insisto, Sarmiento era liberal, no era iliberal como son ellos, que no creen en estas libertades primarias que tienen los ciudadanos. Él estaba a favor de la educación pública, estaba a favor del Estado de Derecho, bueno, todas cuestiones que no tienen nada que ver con Sarmiento. De Sarmiento aprendamos su legado y lo cumplamos, pero no lo utilicemos para fines ideológicos. Estás viendo una situación bastante crítica como la estoy viendo yo. Esta semana no estamos a escaso 45 días o menos de las elecciones justamente de medio término en la República Argentina, y bueno, una semana que empieza con situaciones gravísimas, ¿no? Un dólar que se dispara, un riesgo país que está en 1.140 puntos, se siguen cayendo los bonos a nivel internacional, bueno, un gobierno nacional que no encuentra el rumbo luego de la derrota en provincia de Buenos Aires. La verdad que el panorama que se ve de acá en adelante es bastante oscuro, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que el gobierno nacional no puede controlar. Por ejemplo, bueno, esto del ciego país, o la causa judicial Libra, o la causa judicial Españolo. Ahora, a mí me llama la atención que el presidente no pueda controlar su interna. Claro. Entonces, si no tiene autoridad para poner orden en su gabinete, la gente comienza a dudar si tiene capacidad para poner orden en la economía o en la política argentina. O sea, para poder gobernar, ¿no? Marcelo, este grado de degradación que está viviendo el Gabinete Nacional, pocas veces supera a lo que al último año de Fernando de la Rúa en el poder, creo, ¿no? Bueno, todos los gobiernos tienen sus internas, sí. Pero insisto, los presidentes, los gobernadores logran controlar y administrar esas internas que se dan dentro del gabinete. Acá lo que se ve es un presidente que bueno, está controlado por la cámara. Es decir, lo que pasó el domingo 7 en la provincia de Buenos Aires no ha tenido ningún tipo de reacción en lo político, solamente pasar al secretario del Interior a ministro del Interior, siendo la misma persona, con lo cual, bueno, no se vislumbra la posibilidad de mejorar el diálogo con los gobernadores. Para colmo, bueno, la política de los vetos siguen, sin que el gobierno se sienta a conversar en el Congreso, se sienta a conversar con los gobernadores, salvo lo que integran sus listas, que es el caso de Mendoza, Entre Ríos y Chaco. Por suerte San Juan no está ahí. Y bueno, estos datos económicos son sumamente preocupantes, porque el gobierno tiene muy poco poder de fuego para poder controlar el valor del dólar, continuar con su política de atrasar el valor del dólar. No te olvides que en un tiempo más Argentina tiene que pagar muchos vencimientos de deuda en dólares, y no tiene reserva más que la que le dio el Fondo Monetario. Ya a Caputo le costó el cargo de presidente del Banco Central en el gobierno de Macri, cuando utilizaba la reserva del Fondo Monetario para evitar la suba del dólar. Y eso terminó implicando que el Fondo Monetario pidiera la cabeza de Caputo, y que la estampida de cambiaria se llevara puesto el gobierno de Macri cuando se dio las elecciones con Alberto Fernández, y después todos conocemos cómo terminó esa historia. Bueno, se está repitiendo esta cuestión, son los mismos personajes, las mismas conductas, las mismas políticas cambiarias. Ya el dólar está, si no ha pasado, está ahí en el límite de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Sí, está a 2 pesos, a 2 pesos, bueno, de la banda. Bueno, tiene pocas reservas para contener ese valor, va a tener que echar mano al préstamo del Fondo Monetario, que no era para esto, era para pagar deuda. Cuando llegue el momento de los vencimientos, el gobierno nacional va a tener que salir a comprar dólares para poder pagar esa deuda. Entonces ahí sí va a haber una escalada del valor del dólar, que el gobierno
le va a ser muy complicado evitar que se pasen a los precios, porque y esto se aplica a la ley del mercado, oferta y demanda, claro, cuando el gobierno nacional demande dólares y el precio va a subir. Claro. Entonces, estamos frente a un gobierno que no reacciona en lo político frente a las adversidades de las elecciones en las provincias, salvo Capital Federal, que termina siendo una victoria a lo piso, porque haber destruido el PRO para que la gente que antes votaba al PRO se quedara en su casa, bueno, evidentemente no sirvió. Y ahora se vienen las generales con un panorama económico preocupante, porque de acá a 35 días o 40 días que estamos en las elecciones generales, es muy difícil que la economía se reactive. Marcelo, al contrario, lo más probable es que se enfríe más. ¿Compartís la idea de Roberto Kachanowski que desde que llegaron, en vez de un plan económico, se manejaron como una mesa de dinero? Sí, totalmente. El presidente dijo que iba a dolarizar la economía y la gente pensaba que con Milei se iba a mover con dólares y que su poder adquisitivo iba a recuperarse rápidamente. También pensó que la inflación iba a terminar cuando hiciera volar por el aire el Banco Central, o que el ajuste lo iba a pagar la casta. Ninguna de esas promesas se ha cumplido, y hoy se están viendo los resultados de una sociedad que está muy desilusionada con las propuestas que Milei expuso durante la campaña electoral. Así que bueno, él tiene que terminar su mandato, la política lo tiene que ayudar, el problema es que él no se quiere dejar ayudar. Hoy habla el presidente, va a grabar, va a presentar el proyecto de presupuesto 2026. ¿Y qué esperás del mismo? ¿Más ajuste? ¿Esperás más motosierra? ¿Qué pensás que puede suceder con este ley de leyes que es el presupuesto nacional? Bueno, el proyecto es una facultad del presidente de la Nación. Él tiene que mandar el presupuesto, pero él tiene que sentarse a negociar y acordar con las provincias y con las distintas bancadas del Congreso de la Nación para que el presupuesto sea aprobado. No como pasó el año pasado, que presentó un proyecto y como no se lo aprobaban al libro cerrado, lo retiró. Y bueno, Argentina hace 2 años que no tiene presupuesto, y esto beneficia a una nación que se queda con enormes diferencias que tendrían que ir a salud, a seguridad, a las provincias, a los jubilados, y ese dinero que está ganando de más la nación, bueno, está alimentando al endeudamiento nacional. Entonces lo que él tiene que hacer es decir, bueno, mire, yo quiero un presupuesto equilibrado, no quiero que exista el déficit fiscal, quiero tener un pequeño superávit, y bueno, sentarse en el Senado, en la Cámara de Diputados, y lograr el mejor acuerdo posible para que salga un presupuesto en esos términos. Ahora, él lo que no puede decir es, vamos a terminar de financiar absolutamente, qué sé yo, a los discapacitados, porque en este problema, en este planteo, yo puedo entender las razones políticas de que el presidente diga, voy a eliminar el Ministerio de la Mujer. Fue un gran blef del kirchnerismo que se hacía el wokista y que no resolvió los problemas de género que hay en el país. Yo puedo entender que no tengamos un ministerio de la mujer. Ahora, es inentendible la guerra cultural que esta gente tiene contra el Gaya, claro. O contra los discapacitados. Entonces, bueno, veremos qué pasa, habrá que escuchar al presidente de la Nación, ahí vamos a saber a ciencia cierta de si va a ser los cambios que él dijo la noche del domingo pasado, 7 de septiembre, que iba a hacer. Veremos si realmente lo va a llevar adelante. Por lo pronto, al no haber renuncia, a no haber modificaciones, más que el ascenso del secretario ministro de Interior de Catalano, en lo demás el statu quo se mantiene. Si las cosas se mantienen, no hay que esperar muchos cambios. Pero bueno, habrá que escucharlo esta noche el presidente. 2 cortitas, Marcelo. Primero, estamos hablando, sos especialista en temas de salud, en derecho de salud. Yo tengo información de que, quiero chequearla, por eso es la consulta. El tema de los discapacitados va más allá de que si le dieron de baja a la pensión a alguien que no le correspondía o si cometieron un error. Directamente se está cometiendo el latrocinio de darle de baja a los prestadores de servicios que para los tratamientos de los discapacitados. ¿Esto es así, Marcelo? ¿Esto está pasando? Bueno, a ver, el presidente ha dicho que va a promulgar la ley que insistió el Congreso de la Nación sobre discapacitados, que viene a actualizar los aranceles de los prestadores en cuestiones de discapacidad, que con la inflación, con la devaluación de los últimos 2 o 3 años, quedaron absolutamente a la nada, a la miseria. Y eso afecta a las prestaciones que deben recibir personas con discapacidad física, neurológica, etcétera, etcétera.
ha dicho que lo va a promulgar y que no lo va a judicializar. Esto sí va a significar que el gobierno nacional va a tener que ver por dónde mantiene el superávit fiscal, pero asista a los discapacitados mejorando las prestaciones económicas de sus prestadores. Te perdiste la última parte. Si bien es cierto, lo que acabas de decir es una realidad, el presidente va a promulgar justamente la ley, pero ha dicho que no va a mandar en lo que es justamente el decreto reglamentario hasta que no le digan de dónde va a salir el presupuesto, lo cual, si no hay reglamentación, es ley muerta prácticamente, ¿no? Bueno, a ver, es como el dueño de la pelota que se enoja porque exactamente no hace un gol o no puede hacer un se gol, lleva la pelota. Claro, se lleva la pelota. Porque es malo y lo meten al arco. Claro. Por suerte nosotros estamos en un estado de derecho, hay división de poderes y si esto no ocurre, bueno, la justicia pondrá las cosas en su lugar. Claro. Más que motosierra fue una gran licuación lo que vivimos el año pasado, ¿cierto, Marcelo? Sí, hubo motosierra, hubo lesión, hubo freezer. Lo que pasa que vos podés operar a una persona ante una emergencia. El tema es que no la podés tener a esa persona a corazón abierto 1 año y medio, 2 años en la camilla. En un momento la operación tiene que terminar y le tenés que dar de alta. No se puede gobernar con motosierra, freezer y licuadora permanente. Tenés que tener también una idea de crecimiento, de producción, que esto es lo que se le está pidiendo al gobierno nacional. Por ejemplo, van a licitar 9.000 kilómetros de rutas a concesionados privados. Bueno, San Juan no está en ese plan. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder movilizar y sacar nuestra producción al resto del país o al extranjero? Si las rutas están destruidas. Lo único que hay un préstamo del BID que ha costado muchísimo que lo destraben, porque Caputo se apropiaba de los dólares para simular superávit fiscal. Bueno, esperemos ahora que destraben y la ruta hacia Mendoza, en el tramo que está financiado por el BID, se pueda terminar. Pero bueno, no, San Juan no es parte de ese plan federal vial que quiere llevar adelante Milei. Entonces, bueno, se complica el tema. La última, ¿ves después de octubre, si al gobierno no le va bien, ves una tensión institucional grave, Marcelo? Bueno, si el gobierno de Milei no entiende que es un gobierno de transición, que tuvo por misión ordenar la macroeconomía para que la inflación baje y la sociedad no se vea frustrada, y que cambie la cultura política para que no nos gobierne la casta, como él decía, y se le va a complicar. El tema es que es una persona que tiene una ideología y una impronta personal, psicológica, que lo lleva a tener que confrontar permanentemente hasta con su propia sombra, salvo con su hermana, con lo demás son todos potenciales enemigos. Entonces, con la debilidad institucional de origen, pocos diputados, pocos senadores, y se le va a complicar, pero del otro lado no está solamente la irracionalidad kirchnerista que busca rápidamente una salida no electoral para Milei, el helicóptero, digamos. Hay gente racional que no está dispuesto a prestarse a ningún juicio político, renuncia anticipada, sino que termine su mandato, pero que entienda esto es un presidente de transición, tiene que hacer las cosas y bueno, después la sociedad en el 2027 lo votará si lo reelige o no, pero lo cierto es que él no puede plantear esto como un todo o nada como lo hacía Cristina. Claro. Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención y por siempre, ¿no? Estar predispuesto para conversar con los cronistas de la mañana, la gente de Radio Ala. Que tengas un bonito día lunes y un hermoso y principio de semana. Muchísimas gracias, Marcelo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Fue Marcelo Arancibia. Daniel, nos vamos. ¿Qué temperatura? Son